Así que bienvenido al estudio de esta noche, la porción titulada Coraj, que se encuentra en número 16, verso 1 al capítulo 18, verso 32. Y vamos a dar comienzo con la bendición de la Torá que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción de esta noche se llama Coraj. Quizá en sus Biblias le llamen Coré. Y como dije, se encuentra en el número 16:1 al 18:32. Y esta porción es muy interesante. Aquí está cayendo tremenda tormenta de lluvia, truenos, relámpago, así que espero que la luz no se nos vaya. Y es interesante que primeramente de las 54 porciones de las parashat del ciclo completo de la Torá, solamente hay 6 que tienen nombres de individuos. La primera es Noah, o la porción de Noé, en Génesis, y luego tenemos a Hayé y Sara, que es la porción de la vida de Sara, también en Génesis. Y luego tenemos a Yitro o a Jetro en el libro de Shemot, que viene siendo el suegro de Moisés, quien le aconseja respecto a establecer un sistema judicial dentro del pueblo de Israel, que eventualmente es lo que va a ser el Sanedrín. Y tenemos la porción de hoy, Coraj, luego viene Balak, y por último viene Pinhas. Todas se encuentran estas últimas tres en el libro de Números. Es interesante que cada uno de estos personajes tienen una personalidad y un carácter muy específico, muy individual, que sería bueno en algún momento estudiar por qué estas porciones llevan los nombres de estos individuos, cuando, por ejemplo, el personaje de Abraham no tiene ninguna porción que esté a nombre de él, y el personaje de Moshe tampoco. Así que, pero esta porción, como les dije, trata de algo muy importante, que es el tema que podemos resumir como usurpación, usurpación. Y antes de continuar, quiero darle la definición conforme a la página web de bibliatodo.com, que dice: la palabra usurpar proviene del latín usurpare, un verbo compuesto por uso y rapere, apoderarse. Su significado central gira en torno a la apropiación indebida, ya sea de una propiedad, un derecho o incluso una posición de autoridad que legítimamente pertenece a otro. El acto de usurpar implica un elemento de ilegitimidad y a menudo de fuerza o engaño. No se trata simplemente de tomar algo ajeno, sino de hacerlo con la conciencia de que no se tiene derecho a ello, y generalmente con la intención de ejercer ese derecho o propiedad como si fuera propio, que es lo que vemos en el caso de esta porción de hoy que se llama Coraj. Así que vamos a dar lectura, empezando en el capítulo 16, verso 1, que dice: tomó Coraj, hijo de Izhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y si ustedes recuerdan, en la forma que estaban distribuidas las tribus alrededor del tabernáculo, Rubén se encontraba al sur, y conjuntamente con Rubén eh, se encontraba el grupo de Kehat. ¿Okay? El grupo de Kehat, los levitas
Kehat. Entonces, ¿por qué ellos toman gente de Rubén? Porque están cerquitita y más o menos tienen el mismo problema, porque a Rubén, recuerden que siendo, a pesar de ser el primogénito de Jacob, no tiene la primogenitura como tal. A quien se le otorga luego va a ser a José y a sus dos hijos, Efraín y Menasés. Pero lo interesante de el linaje de la tribu de Leví, tenemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Leví dentro de todos los 12. Y Leví tuvo 3 hijos, Gershón, Cohat y Merari. Pero aquí nos interesa Cohat. Recuerden que a Cohat se le dio la asignación de cargar los muebles sagrados, todo lo que era considerado más sagrado dentro de el tabernáculo. Y de Cohat tiene 4 hijos. Tenemos a Amram, quien engendra a Aarón y a Moisés y lógico a Miriam. Itzhar, que engendra a Korah y 2 hermanos más. Luego tiene un hijo Hebrón, del cual no se ven descendientes. Y por último, Uziel. Y este Uziel tiene 3 hijos, de los cuales el Etzafán es escogido como el líder del clan de la tribu como tal. O sea, del grupo de, perdón, de Cohat. Por lo tanto, recuerden que estamos en una sociedad patriarcal y basada en primogenitura. Si está basada en primogenitura, usualmente los mayores de edad son los que van a tener las posiciones requeridas o necesarias dentro de la tribu. Que si vamos a ver en términos de cómo está distribuido la genealogía de Leví y de Cohat, a Korah es mayor que el Etzafán y su papá es mayor que Uziel. Por lo tanto, si hubieran seguido ese forma de patriarcal de los primogénitos y de los mayores, lo lógico era que le hubiera tocado a él ser por lo menos el líder del clan de Cohat. Pero sabemos que no es así. A Aarón se le da el sumo sacerdocio y sus hijos descendientes son sacerdotes, y a Moshe se le da el liderato. Y al Zafán, que es menor que Corá, de un hijo menor de Cohat, le dan el liderato de el clan de Cohat. Por lo tanto, cuando él se enfrenta a Moisés y Aarón, él se enfrenta con unas reclamaciones que podríamos decir que hasta cierto punto son legítimas. Pero recuerden que el problema es la forma en que él se presenta, y él atrae no tan solo él solo, sino atrae más personas que también tienen ya un problemita con lo que ha ocurrido en términos de liderato y de primogenitura. Verso 2. Y se levantaron delante de Moshe con hombres de los hijos de Israel 250 príncipes de la congregación convocados en las reuniones, gente de buen nombre. O sea, él no reunió a cualquiera. Él se buscó la gente más importante, que tenía más estatus, más peso social, religioso, político, como ustedes quieran llamarlo, dentro de la nación de Israel. Verso 3, se congregaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: es demasiado para ustedes, porque toda la congregación es gente santa y dentro de ellos está el Eterno. Entonces, ¿por qué motivo ustedes se enaltecen sobre la congregación del Eterno? O sea, que acusa a Moisés y a Aarón de ser soberbios, arrogantes, que ellos se impusieron, que Moshe mismo se dio el liderato, y como era el líder, pues cogió a su hermano
y luego cogió a su primo hermano para funciones de líderes dentro de la nación y dentro del grupo. Verso 4. Oyó Moshe y cayó sobre su rostro y habló a Coraj y a toda su congregación diciendo, por la mañana habrá saber el Eterno quién es de él y al consagrado que lo acercará a él. Entonces a quien él eligiere, ese le acercará ofrenda. Hagan esto. Tomen para ustedes braseros, Coraj y toda su congregación. Coloquen en ellos fuego y pongan sobre ellos saumerio delante del Eterno mañana. Y será el hombre que eligiere el Eterno, él será el consagrado. Es demasiado para ustedes, hijos de Leví. Y dijo además Moshe a Coraj, oigan, los ruego, hijos de Leví. ¿Acaso es poco para ustedes que ha separado Elohim de Israel a ustedes de la congregación de Israel para acercar a ustedes a él, a fin de realizar el trabajo del tabernáculo del Eterno y pararse delante de la congregación para servirlos? Y acercó a ti y a tus hermanos, hijos de Leví, contigo para que exijan también la quejuna, o sea, el sacerdocio. O sea, aquí vemos que Coraj tenía envidia. Coraj quería una posición que no le fue dada a él legítimamente, no fue autorizado legalmente por el soberano. Levanta calumnia en contra de Moisés y de Aarón. Y además habla mentiras, porque todo lo que él comienza a decir no es cierto. Aquí hay un comentario. Dice, Coraj tuvo envidia debido a que Elizafán fue nombrado príncipe de la tribu de Leví. Él pensaba que después de Amram, hijo de Kehat, recuerden que Amram es el papá de Moshe y de Aarón, seguía a su padre Ishar y él era el primogénito de Ishar. Los descendientes de Amram, Moshe y Aarón ya habían tomado funciones, por tanto, Coraj continuaba en el orden para ser el príncipe de la tribu. Pero obviamente el reparto de cargos era dictamen de Hashem y Moshe era solamente portavoz. Y en el Midrash dice que Datán y Abiram, ustedes recuerdan cuando Moshe en Egipto se levanta a separar dos hebreos que están peleando. Según el Midrash Rabbah, dice que esos dos individuos que estaban peleando uno al otro y que viene y intercede Moshe eran Datán y Abiram. Se siguen causando problemas. Verso 11, por tanto, tú y toda tu congregación que se están reuniendo contra el Eterno. Y Aarón, ¿qué hizo él para que se quejen contra él? Y envió Moshe a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero contestaron, no subiremos. ¿Acaso es poco que nos hiciste subir de la tierra que emana leche y miel? Miren como están hablando de Egipto. ¿Acaso es poco que nos hiciste subir de la tierra que emana leche y miel para matarnos en el desierto? ¿Que también pretendes dominar sobre nosotros? Porque recuerda que ya le dieron la sentencia de que iban a morir todos en el desierto en 40 años, por lo que había pasado en la porción anterior de los exploradores, de los espías. Dice, tampoco a la tierra que emana leche y miel nos has traído, ni nos diste heredad de campos y viñas. O sea que todavía no han recibido lo que ellos esperaban, lo que Moshe prometió. ¿Acaso los ojos de estos hombres arrancarás? No subiremos. Qué arrogancia, qué soberbia. Porque si hay cosa que no mezcla bien es la arrogancia con la ignorancia. Verso 15. Se enojó Moshe mucho y dijo al Eterno, no prestes atención al presente de ellos, o sea, ofrendas. Ni un asno de ellos he tomado prestado, ni hice mal a ninguno de ellos. O sea, usa el asno porque culturalmente el asno era el animal de carga, humilde, y realmente no tenía mucho valor en términos de dinero, era lo más, era común y era algo que casi todo el mundo tenía. Por lo tanto, ni un asno he tomado, dijo Moshe a Coraj.
Y cuando le pidas al Eterno, no le hagas caso a ni siquiera a sus ofrendas. O sea, imagínense cuán enojado está Moshe. Dijo Moshe a Corá, tú y toda tu congregación estén delante del Eterno, tú, ellos y Aarón mañana, y tomen cada uno un brasero, pondrán sobre ellos saumerio, o sea, incienso, y los acercarán delante del Eterno. Cada uno a su brasero, 250 braseros, o sea, donde ellos ponen el incienso para quemar. Y tú y Aarón, cada uno su brasero. Tomó cada uno su brasero, colocaron sobre ellos fuego, pusieron sobre ellos saumerio y se pararon a la entrada de la tienda de reunión. Y también Moshe y Aarón. Y Corás convocó contra ellos a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Entonces se mostró el honor o la gloria o la presencia o la Shejinah del Eterno a toda la congregación. Recuerden que en porciones anteriores habíamos leído lo que pasó con los hijos de Aarón, los dos mayores que ofrecieron incienso cuando no les correspondía y murieron. O sea, ya hay un antecedente y con todo y eso, ellos están dispuestos porque ellos se creen que son tan dignos como Moshe y como Aarón. Ellos dicen, la congregación completa es santa porque ustedes se levantaron y son tan arrogantes y se creen, quieren dominar y quieren hacer como les da la gana cuando eso no es así. Porque cualquiera de nosotros puede tomar esa función. O sea, querer hacer algo que no le fue otorgado. Le dieron una posición porque el cargar los muebles del santuario no es cualquier cosa, el cargar la menora, el arca, la mesa de panes, el altar de incienso, eso no es cualquier cosa. Pero eso no, yo no quiero eso, yo quiero más, yo quiero más. La arrogancia, la ignorancia, la soberbia, porque siempre hay que nunca está satisfecho con lo que tiene, siempre ve lo del otro. No, yo quiero la posición de la pastora. Really? Porque olvidan que muchas veces ven a líderes bien parados, o quizá algunos con más famas que otros, quizá unos más talentosos que otros, y a gente que les da envidia y quieren esa posición. Pero el problema es que nadie sabe por lo que uno ha pasado para llegar a esa posición. Esto no vino de la noche a la mañana, ¿ok? O sea que siempre va a haber un coraje. Y en mi caso más todavía, porque soy mujer y encima de que soy mujer soy soltera. Y hay muchos por ahí no les gusta ninguna de las dos cosas. Que me han dicho, tú no debieras estar pastoreando y mucho menos enseñando Torah porque tú no eres hombre. ¡Ah! Y yo me les río en la cara porque yo digo, ni tú me llamaste ni tú me escogiste. El que está por encima de ti y toda la humanidad, el soberano rey, señor de señores, rey de reyes, creador de los cielos y la tierra, que sabe todas las cosas, fue el que me llamó, fue el que me eligió y fue el que me dio autoridad legal para hacer lo que estoy haciendo. Él me puso, él me quita. El día que él no quiera que yo siga, pues yo no sigo. Pero mientras tanto tengo obediencia a aquel que me llamó, que está por encima de cualquier ser humano. Así que si no les gusta, por ahí hay demás gente que puede enseñarle a ustedes o que los puede pastorear. Pero como yo, ninguna. Para que se ríen un ratito. Verso 20. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, sepárense de dentro de esta congregación porque los exterminaré un momento. Imagínense cómo está Hashem, porque ¿quién puso a Moshe en el lugar que está? Hashem. ¿Quién nombró al sumo sacerdote? Hashem. No fueron ellos mismos. Yo misma no me llamé. Yo misma no me coloqué donde estoy. Al contrario, yo no quería hacer esto, yo no quería esta posición. Y le pueden preguntar perdón, a mi pastora en Puerto Rico, pastora Carmen Cabrera, de la Iglesia Misión Evangélica, Jesucristo Misión Evangélica de Atillo, las veces que ella me dijo que yo iba a pastorear y me la reí en la cara. Yo no quería esta posición, pero el que me llamó, yo sé que me llamó. Yo sé que me llamó. Porque cuando Hashem llama y otorga dones
y otorga talentos y otorga ministerios, todo fluye. Fluye en Él, fluye en el Espíritu Santo, no en el ser humano. Así que a Él le doy la gloria de que el que me tiene en pie hasta el día que Él quiera. Y muchos de ustedes que se han dejado pisotear por un coraje en su vida, cuando Hashem lo ha llamado o la ha llamado a usted para ejercer un ministerio y se ha dejado llevar por la ignorancia y soberbia y poner eso por encima de lo que Hashem ha dicho, ni usted va a ser feliz, ni va a poder vivir tranquilo o tranquila. Así que pidan que todos esos corajes se los traiga a la tierra, no literal, pero que se los quite de su vida para que usted pueda ejercer el llamado que Hashem ha puesto en su vida. Verso 22. Y cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne. En otras palabras, Hashem conoce a toda su creación. ¿Acaso porque un hombre pecare sobre toda la congregación te enfurecerás? Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a la congregación diciendo, suban de alrededor de la morada de Coraj, Datán y Abiram. Aquí no se vuelve a mencionar a On. Y conforme al Midrash, On, su esposa, le aconsejó, no siga con estos locos porque tú vas a terminar mal. Y él le decía, no, pero es que yo di mi palabra que iba a apoyar a Coraje y seguir con los demás. Y dice, no lo hagas porque te vas a meter en problemas. Y cuando vinieron a buscar a On los otros, dice el Midrash que ella estaba fuera de la tienda, hizo que su esposo, no sé, le dio bebida o algo y él quedó noqueado, quedó acostado, ni se enteró de lo que estaba pasando. Y ella empezó a hablarle, decirle, y entonces no quisieron escucharla y se fueron. Mientras que el Midrash dice que la esposa de Coraj lo estaba insistiendo a que se levantara en contra de Moshe y Aarón y pidiera lo que era de él, que le dieran lo que le pertenecía. Entonces ahí vemos una de las cosas que el Midrash dice es que ahí se ve claramente lo que dice Proverbios 14, verso 1, respecto a la mujer. A ver si lo tengo aquí marcado. Proverbios 14, verso 1, dice, la comparación de una mujer justa y una mujer no muy sabia. Dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Por lo tanto, la esposa de Coraj era una necia que ayudó en derribar no tan solo su hogar, su familia completa, todo lo que les pertenecía. Mientras que la de On, sabia, que sabía que lo que iba a pasar no era muy bueno, le dijo a su maridito, no, papito, tú te quedas quieto aquí. No te junte con ese montón de gente porque vas a terminar mal. Y todos. Porque si hay una cosa que la Torah no enseña es el honor de una persona es el honor de la nación completa o del grupo, de la familia o de la congregación. La vergüenza de una sola persona es la vergüenza de toda la familia, de toda la comunidad, de toda la congregación. Y dice, verso 25, se levantó Moshe y fue a Datán y a Abiram, y fueron detrás de él los ancianos de Israel, y habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquen nada que sea de ellos para que no sean castigados por los pecados de ellos. Se apartaron de la morada de Coraj, Datán y Abiram por alrededor, y Datán y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus bebés. Como quien dice, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? La arrogancia y la ignorancia no mezclan. Entonces dijo Moshe,
Con esto sabrán que el Eterno me ha enviado para hacer todos estos hechos, y no por mi voluntad. Si como muere cualquier persona, mueren estos, o como se destina a cualquier persona, se les destina a ellos, entonces el Eterno no me ha enviado. Esta palabra que si mueren como muere todo el mundo. Pero si una creación especial creare el Eterno y abriere la tierra su boca y los tragare junto con todo lo que es de ellos, bajando vivos al sepulcro o al Sheol, entonces sabrán que irritaron estos hombres al Eterno. Tremendo lo que está pidiendo Moshe, esto no es cualquier cosa. El Sheol, recuerden que Sheol aquí es el sepulcro, el lugar de los muertos. Cuando uno lo lee en el Brit Hadashah, muchas veces en griego lo traducen como el Hades. ¿Aún oído hablar del Hades? O infierno. O sea que no es un infierno como nos lo han presentado. Infierno, Hades, Sheol, sepulcro, es todo lo mismo. Es el lugar donde se entierra un muertito, donde va el muerto. Lógico, en el antiguo Medio Oriente el término Sheol abarcaba el inframundo, el mundo debajo de la tierra, usualmente en el mar, el abismo, donde estaban los dioses que juzgaban y que mataban. Recuerden también el juicio por las aguas que tiraban a las personas, entonces los dioses del inframundo buscaban ese individuo. Entonces aquí el Sheol más o menos representa eso, pero sabemos que la Torah, Sheol, simplemente el lugar de sepulcro, donde se entierran, donde mueren, donde van los muertitos. Verso 31, sucedió que cuando hubo acabado de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y tragó a ellos, a sus casas, a todas las personas que estaban con Coraj. Y sabemos que Abiram y Datán, y a todo su patrimonio. O sea, se fue justo toda la familia, todos los que eran. Y recuerden que aquí no era solamente Coraj con su esposa y sus hijos, su esposa, sus hijos, sus yernas, sus nueros, sus nietos, bisnietos, las familias más cercanas, sus animales, todo lo que tenía. Y Coraj era un hombre rico. Coraj tenía mucho dinero, tenía mucha riqueza, tenía posición social, tenía posición religiosa, tenía un lugar dentro de la nación, no era cualquier persona tampoco, escogido para cargar los muebles del santuario. Dice, y todo su patrimonio, descendieron ellos y todo lo que era de ellos, vivos al abismo, al Sheol, al Hades, los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel que estaban alrededor de ellos huyeron a causa del estruendo porque dijeron, no sea que nos trague la tierra. Imagínense, ven eso. Salieron, que no vaya a ser que también ellos caigan ahí. Pero no se queda ahí. Verso 35. Y un fuego salió enviado del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el saumerio. Lo mismo que hizo con los hijos de Aarón, los dos primeros, Nadab y Abiú, que fueron quemados. Un fuego que vino del Eterno los quemó. Sucedió lo mismo por ofrecer incienso extraño, por hacer algo que no les correspondía. Porque si hay una cosa que tenemos que recordar, que el Eterno soberano rey es también juez, porque el nombre Elohim significa juez. Por eso cuando uno a veces lee en el hebreo, el término Elohim, dependiendo del contexto, puede significar juez, puede significar un concilio celestial, puede significar juicio,
y también el nombre de Elohim. Por lo tanto, cuando Hashem habla una palabra, un precepto, una ley, tiene peso legal. Un decreto, porque él es juez, él dicta. Y nadie puede ir en contra de lo que él dice, porque es soberano rey. Lo que él diga es. Usted no puede tomar una ley y hacer con ella lo que usted quiera y hacerla como usted quiera. Que era algo que estaba discutiendo los otros días con Manolo, mi amado Manolo. Manolo es abogado. Y él no puede pararse ante un juez y presentar un caso y venir y cambiar la ley como él le dé la gana. Eso no es así. Por lo tanto, igual, si no se puede hacer aquí en la tierra, con un juez de aquí de la tierra, cuanto menos con Hashem. Por lo tanto, ellos querían usurpar ilegalmente una autoridad que no les fue dada a ellos. Usted jamás haga eso, porque las consecuencias vienen. Quizá no se los traiga la tierra literalmente, pero yo le aseguro que algo se los va a tragar. El problema es que no es solamente usted, es usted, su familia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, todos los que estén alrededor suyo. Y ahí consumió a los 250 que se unieron a Coraj. Aquí hay un comentario respecto al estruendo, dice, según Rashi, se refiere al estruendo que hizo la tierra al abrirse y tragarlos. Y según el rabino Bajie, se refiere a los gritos de los que eran tragados. Ellos decían, Moshe es verídico, su Torah es verídica y nosotros somos mentirosos. Imagínense, se los traga vivo. Están gritando, se oyen los gritos de según están entrando al Sheol, vivos. Capítulo 17. Habló el Eterno a Moshe diciendo, di a Elazar, hijo de Aarón el Cohen, que levante los braseros de entre los quemados y al fuego de los braseros lo arroje, porque fueron consagrados. A los braseros de esos pecadores contra sus propias almas, y los harán láminas extendidas para cubrir el altar, porque como fueron acercados delante del Eterno, se hicieron sagrados. O sea que a pesar de el acto de poner incienso y presentarlo a Hashem, eso santifica ese incienso, santifica los incensarios o los braseros. Por lo tanto, Hashem dice, no se pueden botar. Tienen santidad, adquirieron santidad. Por lo tanto, dice, y serán por señal para los hijos de Israel. Entonces tomó Elazar el Cohen los braseros de cobre que habían acercado a los que habían sido quemados y los laminaron para cobertura del altar, que iba a quedar como una señal, un memorial. Por recuerdo para los hijos de Israel, para que no se acerque un hombre extraño. ¿Que es un hombre extraño? Una persona que no está autorizada legalmente a ejercer esa función, ese oficio, esa posición. Si no es sacerdote, no te metas. Aunque seas levita, no eres sacerdote, no te metas. Si eres israelita, no te metas, no eres levita ni eres sacerdote. Si a ti no te han dado una posición dentro de la congregación, no te metas. Si Hashem no te ha llamado, no te metas. Eso es un hombre extraño, un individuo extraño, una persona no está autorizada legalmente. Para que no se acerque un hombre extraño que no es el de la descendencia de Aarón, a quemar sahumerio delante del Eterno, y que no sea como Coraj y su congregación, tal como había hablado el Eterno por medio de Moshe sobre él, sobre Aarón. El único que está autorizado a acercarse a Hashem, a ofrendar incienso, a ofrendar la sangre de las ofrendas en el altar, manipular la sangre, trabajar en el altar,
En el santuario es Aarón y sus hijos. Y en el lugar santísimo el único es el sumo sacerdote, ni siquiera los otros sacerdotes. Porque cuando Hashem dice una cosa, Él no lo dice por decirlo ni complicarnos la vida. Él nos está enseñando orden, responsabilidad. Nos está enseñando obediencia. Verso 6. Se quejó toda la congregación de los hijos de Israel al otro día contra Moshe y contra Aarón diciendo, ustedes están matando al pueblo del Eterno. Miren, por eso yo siempre digo, el día que yo vea a Moshe, le voy a dar un tronco de abrazo. Digo, brother, yo no sé cómo tú pudiste. Verso 7. Sucedió cuando se reunió la congregación contra Moshe y contra Aarón, que miraron hacia la tienda de reunión, y aquí la había cubierto la nube, y se vio el honor del Eterno, su Shejinah, su presencia. Entonces vinieron Moshe y Aarón delante de la tienda de reunión. Habló el Eterno a Moshe diciendo, sepárense de en medio de esta congregación, porque los exterminaré en un momento. Hashem estaba ya luego por liquidar a toda esta gente. Entonces cayeron Moshe y Aarón sobre sus rostros. La humildad, la reverencia, el temor y el amor que le tenía Moshe a ese pueblo a pesar de, y no tan solo eso, el honor de Hashem. De Moisés no era. Si comparamos a Coraj con Moisés, son como en la noche y el día, completamente opuestos. Uno orgulloso, soberbio, arrogante, que se cree el más, mientras que Moshe, siendo quien era, lo saca de Egipto, se abre el mar, cruzan el mar Rojo, llega al monte Sinaí, les ha entregado la Torá, les ha entregado el plano del tabernáculo, les ha dado maná, él está ahí con ellos continuamente. Y sin embargo, el que podría darse el lujo de ser un poquito orgulloso y soberbio, al contrario, su humildad, siempre poniendo a Hashem primero, igualmente que Yeshua. Dice, y dijo Moshe a Aarón, toma el brasero, coloca sobre él fuego del altar, pon sahumerio, llévalo pronto hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque ya salió la ira de delante del Eterno, comenzó la mortandad. Hashem no estaba jugando, voy a liquidar. Y Moshe le dice a Aarón, toma incienso y párate en el medio de la congregación y ofrenda ese incienso como una forma de expiación, como una que ese incienso suba como oración al Eterno para que tenga misericordia. Verso 12, tomó a Aarón tal como había hablado Moshe y corrió hacia el medio de la congregación, y aquí había comenzado la mortandad en el pueblo. Entonces puso el sahumerio e hizo expiación por el pueblo. Separó entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Como hizo Yeshua. Se paró en el medio entre la vida y la muerte para darnos vida. Fueron los fallecidos en la mortandad 14,700, aparte de los fallecidos por la cuestión de Coraj, que mucha gente murió innecesariamente. Volvió Aarón a Moshe a la entrada de la tienda de reunión y la mortandad había cesado. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos un bastón por cada paterna, por cada casa paterna, de todos sus príncipes según sus casas paternas, 12 bastones. De cada uno su nombre escribirás en su bastón. Y el nombre de Aarón escribirás en el bastón de Leví, porque un solo bastón será para el jefe de sus casas paternas. Los colocarás en la tienda de reunión delante del testimonio, donde me reuniré con ustedes allí.
y será el hombre que yo eligiere, su bastón florecerá. Y se aplacarán de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, que ellos se quejan contra ustedes. O sea, con lo que pasó con Corá, que se lo tragó la tierra, ahí Hashem muestra que Moisés fue elegido por él, que la autoridad legal que tiene Moshe fue dada por Hashem. Y aquí va a mostrar que Aarón también fue escogido por Hashem, que la autoridad legal que él tiene del sacerdocio se lo dio Hashem. Nadie puede venir a usurpar, a quitar lo que no le pertenece, mucho menos cuando es Hashem quien lo da. Y tiene que entender que un bastón, una vara, es un pedazo de madera muerto. Ha sido sacado de un tronco, de un árbol. No está vivo, es un pedazo de madera. Pero la señal es la siguiente: habló Moshe a los hijos de Israel y le entregaron todos sus príncipes un bastón por cada príncipe, según las casas paternas, 12 bastones. Y el bastón de Aarón estaba dentro de sus bastones. Y colocó Moshe los bastones delante del Eterno en la tienda de testimonio. Sucedió al otro día que entró Moshe a la tienda de testimonio, y aquí floreció el bastón de Aarón, que era por la casa de Leví, y sacó flores, hizo brotar botones e hizo madurar almendras. El árbol de almendra en Israel es el primero que comienza a florecer. Eh, Tengo entendido que tarda casi un año en lo que empieza a florecer y da la semilla y la almendra se madura y se pueden cosechar. Pero esto está sucediendo en menos de 24 horas. Ponen las varitas que están muertas y de momento reviven. Comienza a dar flores, botones, almendras. Sacó Moshe todos los bastones delante del Eterno, a todos los hijos de Israel vieron, y tomó cada uno su bastón. Entonces dijo el Eterno a Moshe: devuelve el bastón de Aarón delante del testimonio para guardarlo por señal, para que la gente rebelde, y así se terminarán sus quejas delante de mí, para que no mueran. Querían seguir muriendo. O sea, tienen la señal de que la tierra se tragó a Corá. Tienen la señal de la plaga que comenzó a matar medio mundo, y si no es por la intercesión de Moisés y de Aarón, hubiera continuado. Y ahora tiene la señal del bastón o de la vara de Aarón, que florece. Y él dice: déjala frente al testimonio como señal, a ver si por lo menos viendo. Y es interesante porque el almendra tiene forma de ojito. Y la almendra tiene que ver también la palabra shoker, shoker y shaker. Una significa almendra y la otra significa vigilar, estar pendiente, llevar a cabo. Por lo tanto, estas flores de esta almendra te está diciendo: vigila, está pendiente, porque Hashem va a cumplir lo que ha dicho y lo va a dejar en frente al testimonio, el arca, que sabemos que también va a haber la señal del maná. Ahí están las tablas. O sea, todo es una señal, y la gente con todo y eso, ni aun con las señales, creen. Y dice: hizo Moshe tal como le había ordenado el Eterno, así hizo. Hablaron los hijos de Israel a Moshe diciendo: he aquí, han muerto de nosotros, han perecido de nosotros, todos pereceremos. Pues todo el que se acercara al tabernáculo del Eterno morirá. ¿Acaso terminaremos pereciendo? O sea, que aquí ellos están asustados porque ¿cómo nos vamos a acercar si cada vez que tratamos de hacer algo, frito-ley? Pero estaba leyendo comentarios que esta vara representa la resurrección, la resurrección. Y sabemos que al Mashiach le llaman Semach, que significa vara o un renuevo, un retoño. O sea que todas estas cosas, si miramos, están asociadas con Mashiach. Y no los voy a leer
por cuestión de tiempo, pero para que ustedes anoten, en Isaías 11:1, en Isaías 4:2, en Jeremías 23:5, en Jeremías 33:15, en Zacarías 6, versos 12 al 13, todo eso habla de el Masías como el renuevo, como el retoño, como la raíz de David, del tronco de Isaí, o sea, todo asociado con términos, si vamos a ver hasta cierto punto, agricultor, todo asociado, parecido a la vara de Aarón. Capítulo 18. Dijo el Eterno a Aarón: tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargarán la responsabilidad del pecado de profanar el santuario. Tú y tus hijos contigo cargarán la responsabilidad del pecado de una falta de vuestra sacerdocio. También a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, acércalos contigo para que te acompañen y te sirvan. Y tú y tus hijos contigo estarán delante de la tienda del testimonio, y cuidarán los Levíim tu encargo y el encargo de toda la tienda. Pero los objetos sagrados y el altar no se acercarán para que ellos no mueran, tanto ellos como ustedes. Se unirán contigo, cuidarán el encargo de la tienda de reunión para todo trabajo de la tienda. Y un extraño no se acercará a ustedes. O sea, el sacerdote es responsable de asegurarse de que los levitas no hagan lo que les corresponde a ellos. Porque si permite que los levitas hagan lo que ellos hacen, tanto el levita como el sacerdote que lo permite es un pecado. O sea, el levita incurre en muerte y el sacerdote me parece que no incurre en muerte, pero latigazo o algo, un castigo. O sea, la cosa es que son castigados porque no se supone que venga a usurpar la posición de otro. Ni el sacerdocio puede hacer lo de los levitas, ni los levitas pueden hacer lo de los sacerdotes. Ni siquiera los sacerdotes comunes pueden hacer el trabajo del sumo sacerdote. O sea, hay unas eh, responsabilidades y unas limitaciones y unas restricciones legales que si no se cumplen, el juez va a actuar. Tampoco pueden dejar a cualquier persona del pueblo de Israel entrar al lugar que le corresponde a los levitas, ni los levitas entrar al lugar que le corresponde a los sacerdotes, ni los sacerdotes entrar al lugar que le corresponde al sumo sacerdote. Y recuerden que habían 24 guardias puestos estratégicamente alrededor del tabernáculo, más adelante del templo. Eran 21 levitas y 3 sacerdotes, porque recuerden que por los grados de santidad van a haber lugares dentro del templo y del tabernáculo que los levitas no pueden guardar por la cuestión, la restricción de santidad. Por lo tanto, habían 3 sacerdotes y 21 levitas que tenían posiciones de guardas, que luego cuando leamos la porción de Pinjas vamos a entender. Pinjas era el supervisor o el jefe de todos los guardas, los guardianes del tabernáculo. Verso 5, cuidarán el encargo del santuario, el encargo del altar, para que no hubiera más ira sobre los hijos de Israel. Yo he aquí que he tomado a vuestros hermanos Leviim de entre los hijos de Israel, por ustedes como dádiva, un regalo entregados al Eterno para realizar el trabajo de la tienda de reunión. Tú y tus hijos contigo cuidarán vuestro sacerdocio para toda cuestión del altar y del interior del velo, y lo realizarán. Servicio en regalo les entregaré vuestro sacerdocio. Y el extraño que se acercare será muerto. De nuevo, las restricciones legales no se pueden usurpar, no se pueden cambiar, no se pueden hacer con ella como yo quiera. Por lo tanto, esto es bien importante, que cada cual es responsable de asegurarse que el otro no haga algo que le pueda costar su vida. Tú eres responsable, el sacerdote es responsable de que los demás no hagan nada que no les corresponde. Y guardar y cuidar el tabernáculo. Y los levín están para ayudar al sacerdocio. Verso 8, habló el Eterno a Aarón: y yo he aquí, te entregué el encargo de mis ofrendas.
de todas las consagraciones de los hijos de Israel, a ti te las entregué para realce, como a tus hijos, por ley perpetua. Esto será para ti de lo sagrado de sagrados del fuego, de todas sus ofrendas, todas sus oblaciones, de todas sus ofrendas por pecado y todas sus ofrendas por culpas que regresen a mí, sagradas de sagradas serán para ti y para tus hijos. Eso es lo que quiere decir. Recuerden que hay dos niveles de ofrenda. Están las ofrendas bien sagradas y las ofrendas que son un poquito menos sagradas. Las ofrendas bien sagradas son las que dice aquí. La ofrenda por purificación o por pecado, las ofrendas por culpa son de las más sagradas. Esas le corresponden a los sacerdotes. En lugar sagrado las comerás. Debido al grado de santidad que tienen esa ofrenda, ellos necesitan comerse los sacerdotes, comerse esa ofrenda dentro del templo o del tabernáculo. No pueden salir de ahí. Tienen unas áreas específicas para hacer eso. En lugar sagrado las comerás, todo varón la podrá comer, sagrada será para ti. O sea, todo varón de los sacerdotes o descendientes de ese sacerdote. Y esto será para ti donación de sus dádivas, que son de todos los mecidos de los hijos de Israel. A ti los he dado, y a tus hijos y a tus hijas que estén contigo por ley perpetua. Cuando menciona las hijas, son ofrendas que no son tan sagradas. Por ejemplo, la ofrenda Shelamim, la ofrenda de Pascua, la ofrenda de paz. Esa se puede comer el sacerdote con su familia, incluyendo hijas no casadas que vivan con él. Y la pueden comer fuera del templo, del tabernáculo, pero dentro de las murallas de Jerusalén o dentro de las murallas del campamento. No pueden salir de ahí. Tienen restricciones. Todo el que estuviera puro en tu casa comerá de él. Tienen que estar en estado de pureza ritual para poderlas comer. Todo lo mejor del aceite y todo lo mejor de la vid y del cereal, sus primicias que entregaren al Eterno, a ti los entregué. O sea, todo lo que era primicia, porque recuerden que todas estas ofrendas, todo esto que se hace, se lo ofrenda a Hashem, pero Hashem, recuerden que él mismo nos dice, él no come ni bebe, él no es como los supuestos dioses de las demás culturas paganas que dicen comer y sabemos quiénes están comiendo las cosas. Pero aquí Hashem no come ni. Entonces, ¿qué él hace? La ofrenda, la persona las trae, se la ofrenda a Hashem, pero Hashem a cambio se los da a los sacerdotes como un pago, como un regalo, como una dádiva. Las primicias de todo lo que hay en su tierra que trajeren al Eterno para ti serán. Todo el que estuviere puro en tu casa la comerá. Todo anatema, todo jerem, todo lo que es dedicado a Hashem, ya sea para santidad o destrucción, en Israel será para los Kohanim. Todo primogénito de matriz, de toda carne, que son acercados al Eterno de la persona y de la bestia, serán para ti. El primogénito le pertenece al sacerdocio. Pero será rescatado el primogénito de la persona. Y al primogénito de la bestia impura rescatarás. Ese animal es impuro. Ese primer hijo de ese animal impuro tiene que ser rescatado porque no se puede poner en el altar. Porque todos los primogénitos, ya sea de hombre o de animal, le pertenecen a Hashem, que por ende se lo entrega al sacerdote. En caso de los hijos que no son levitas, que no son sacerdotes, que no son de la tribu de Leví, y los hijos que debieren ser rescatados desde la edad de un mes, los rescatarás según la evaluación de 5 shekalim de plata del shekel sagrado, que es de 20 geraot, que es la redención del primogénito. Todo aquel que no pertenece a la tribu de Leví tenía que ser rescatado porque ya ese primogénito no va a hacer la función del levita. Y hoy día esa es la ceremonia de Pidyon Haben, que hoy día en algunas sectas judías lo hacen todavía. Pero primogénito de un toro, o el primogénito de un cordero, o el primogénito de una cabra no rescatarás porque sagrados son ellos. O sea, todo primogénito de animal doméstico que es limpio y se pone sobre el altar, eso no se rescata. Ese primogénito automáticamente va al templo, va al sacerdote.
A su sangre verterás en el altar y a su sebo quemarás ofrenda ígnea para aroma grato delante del Eterno. Su carne será para ti como el pecho de elevación y como la pantorrilla derecha para ti será. O sea que esos animales que se ofrendan, hay parte de eso que le pertenece al sacerdote que oficia esa ofrenda. Todas las donaciones sagradas que levaren los hijos de Israel al Eterno entregué a ti, a tus hijos y a tus hijas que están contigo por ley perpetua. Pacto de sal perpetuo es delante del Eterno para ti y para tu descendencia contigo. Cuando habla de pacto de sal es porque la sal representa permanencia. La sal representa eternidad. Por lo tanto, esto no se puede cambiar. Estas son cosas que le pertenecen al sacerdote por siempre. Y de acuerdo a la ofrenda, se sabe si pueden comer sus hijas o no. Toda hija soltera que esté todavía bajo el techo de su padre, que es sacerdote. Es una forma de pagarle. Recuerden que ni el sacerdote ni el levita tienen herencia de tierra. Por lo tanto, está la forma de pagarle para que ellos puedan sostenerse, ellos y sus familias. Dijo el Eterno a Aarón, en su tierra de Israel no heredarás, y parte no tendrás dentro de ellos, yo soy tu parte, y tu heredad dentro de los hijos de Israel. Hashem es la herencia de los levitas y los sacerdotes, no necesitan tierra. Pero para los hijos de Leví, he aquí les entregué todo diezmo de Israel por heredad, a cambio de su trabajo que ellos realizan el servicio de la tienda de reunión. O sea, lo que le toca a los levitas es el diezmo. Todas las demás ofrendas al sacerdote, las primicias, las ofrendas de purificación, las ofrendas de Shelamim, la ofrenda de las festividades, todo lo demás que no sea diezmo le pertenece al sacerdote. Los diezmos le pertenece al levita. Dice verso 22, no se acercarán más los hijos de Israel a la tienda de reunión para que no lleven un pecado por la cual mueren, sino realizará el leví el servicio de la tienda de reunión y ellos, los levíim, cargarán el pecado de ellos, de los hijos de Israel. Ley perpetua para vuestras generaciones. Lo que quiere decir es que como ya los primogénitos de las tribus no se pueden acercar, que ese oficio se le ha dado a los levitas, por lo tanto, esto es ley perpetua, es el levita el que va a estar representando a pueblo de Israel. Pero dentro de los hijos de Israel no heredarán heredad, igual que los sacerdotes, no reciben herencia en la tierra, por lo tanto reciben los diezmos. Porque el diezmo de los hijos de Israel que le van al Eterno por donación, entregué a los levíim por heredad. Por eso dije sobre ellos, dentro de los hijos de Israel no heredarán la heredad. Habló el Eterno a Moshe diciendo, a los levín hablarás y les dirás, cuando tomaren de los hijos de Israel el diezmo que entregué a ustedes de parte de ellos por herencia vuestra, levantarán de él donación al Eterno el diezmo del diezmo, porque aún el levita tiene que diezmar. Una vez el levita recibe su diezmo, hay dos cosas que tiene que hacer. Está lo que se llama teruma, que eso es, por ejemplo, una persona que tenga una cosecha. Lo primero que tiene que sacar de esa cosecha es el teruma, que aunque la Torá no da una cantidad, con el tiempo los sabios decidieron que es un mínimo de 2%. Vamos a suponer que tiene una cosecha de aguacate. Lo primero que tiene que hacer es sacar 2% de todos esos aguacates y dárselo al sacerdote. De lo que sobra después que sacaste ese 2%, entonces vas a sacar el diezmo que le vas a entregar al levita. Una vez el levita recibe ese diezmo, el levita tiene que sacar un teruma, un 2% para el sacerdote, además de un 10%, que viene siendo un total de 12%. Y luego entonces disfruta de lo que le sobró de su diezmo que recibió inicialmente. O sea, ¿y por qué esto se hace? Esto es un gesto, un acto, una ceremonia, un protocolo de agradecimiento, reconociendo que el que nos da es Hashem. Hoy día no hay templo, no se puede hacer los diezmos como dicta la Torá, pero
sí se puede dar una ofrenda, un donativo, una reciprocidad en agradecimiento, primero que nada, porque es Hashem el que nos da. Y luego darle a aquellos que nos enseñan, que nos instruyen, que nos guían para el sostén y mantenimiento del individuo y de la congregación o la sinagoga o la institución donde usted esté. Porque lamentablemente el dinero no cae del cielo, solamente lluvia y nieve. Por lo tanto, es una forma de agradecer. Entonces, si usted se leyó los mandamientos, como lo explica, da a entender que si los sacerdotes, los levitas no cumplen con eso, caen en pecado. Si no separan el terume, no separan el diezmo, caen en pecado y los que con lo que se quedan no les dura nada. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Son mandamientos y la bendición viene por la obediencia. Que hablando de eso, el nene de David, que tiene 4 añitos, él sabe que la bendición viene por la obediencia y nos lo dijo varias veces. La bendición viene por la obediencia. Así que, no sé si fue el de 4 años o el del medio, pero son niños menores de 7 añitos. Ellos saben que la bendición viene por la obediencia. Y dice, verso 27, y será considerada a ustedes vuestra donación como la elevación del cereal del granero y como la levada del producto del lagar. Así levarán también ustedes una donación al Eterno de todos vuestros diezmos que ustedes tomarán de los hijos de Israel y entregarán de él la donación al Eterno para Aarón, el Cohen, que es el 2%. De todas vuestras dádivas que reciban, elevarán la donación al Eterno, de todo lo mejor de él darán lo consagrado al Cohen. Y les dirás además, cuando eleven lo mejor de él, se considerará a los leveín como el producto del granero y como el producto del lagar. Lo comerán a él, al diezmo, en todo lugar, ustedes y vuestra casa, porque es el pago para ustedes a cambio de vuestros servicios en la tienda de reunión. O sea, el diezmo no tiene que ser comido dentro del tabernáculo o dentro del templo. Es para ellos, para el disfrute de ellos y de su familia. Es interesante porque la explicación del mandamiento dice que ese diezmo que les sobra a ellos después que ellos dieron el 2% y el 10% los levitas a los sacerdotes, lo que les queda a ellos no tiene santidad. Por eso lo pueden comer y repartir entre su familia, no hay ningún problema. Pero cuando sacan el diezmo para el sacerdote, eso tiene santidad. Entonces no tendrán pecado si ustedes elevaran lo mejor de él y no se le da lo peor. Encontraste aguacatitos que estaban machucados, que estaban feos, que estaban, y les diste, no, de lo mejor escoges para dar. Recuerda que con Hashem siempre se le da lo mejor. Le cuesta a usted lo que le cueste, usted le da siempre lo mejor a Hashem. Y si las consagraciones de los hijos de Israel no profanaran, entonces no morirán. O sea que aún el levita, aún el sacerdote que recibe las ofrendas del pueblo, no pueden profanarla. Tienen el mismo respeto, el mismo honor, la misma responsabilidad de cuando ellos reciben presentar eso también a Hashem en una forma honorable, reverencial. No profanarla como hacían los hijos de Elí, que ya sabemos cómo terminaron también. O sea, recuerden que Hashem es juez y como juez, él muy bien sabe la Torá, las leyes, las consecuencias, los castigos, y solamente por su misericordia que estamos nosotros vivitos. ¿Ok? Así que con eso terminamos la porción de esta noche.